Moraima vino de un rojo. Mira, este rojo está encendido. Sí. Mira, yo me río porque aquí hace un frío terrible y cuando yo vengo por las mañanas empaquetada, luego que yo salgo a la calle, yo no puedo hacer las gestiones de tanto calor. Se pone caluroso, ¿verdad? Por el día. Sí, aquí estamos. Chicos y oyentes de Nueva Vida, hay una chica que se llama Joanna Friedman. Sí. Ajá. Ella publicó una encuesta, un estudio de la tienda Hammond's Furniture. Ajá. ¿Ok? Y esta tienda, ¿verdad? Que vende efectos para el hogar. Dice que encontró que una tercera parte de la población, una tercera parte es un montón, una tercera parte de la población no lava la ropa de cama o la lava solamente una vez al año. ¿Cómo va a ser? ¿Ok? Puerto Rico ponte que somos 3 millones. Estás hablando de casi 1 millón de personas, 900,000 personas. Si fuese el caso de Puerto Rico, si fuésemos a aplicar el estudio aquí, estás feliz con el olorcito de la sábana durante todo un año. ¡Qué olorcito! De la almohada y de todo lo que es ropa de cama. Porque la lavan una vez al año nada más. Intencionalmente, no es que se les fue olvidando. No, exacto. Es que ese es el uso y costumbre. Ajá. Entonces, como yo he escuchado, ¿verdad? Tantas veces que el olorcito de la frisa, de hecho, hemos hecho tema que hay gente que tiene 40 y pico, 50 y pico de años que tiene la frisita de cuando eran nenes y nenas y se duermen oliendo esa frisa que lo que queda es un pedacito nada más. Exacto, y si se la lava tiene un problema. Tienes un problema serio. Sí. O sea que creer que una tercera parte no lava la ropa de cama, pues es bien fácil. Entonces, basado en esa experiencia, creer esa data es bien fácil. Es muy probable, claro. Exactamente. Sí. Pero es que eso, las sabanitas que uno le da a los nenes, eso se lava. O sea, las que tú tienes 50, 40 años, eso tú la lavas, eso tú no estás 50 años oliendo, Hay ¿verdad? gente que no la lava y yo conozco una persona. ¿Quién es? Dale, como tú me haces a mí. No la hagas. ¿Quién es? No te atrevas, Fernando. No tires a... Dios, pero y cuando él me hace eso a mí, que me dice... Bueno, él te lo dice, pero tú no dices nadie. Yo digo, ampárate en esa quinta enmienda también. No sea que yo me atreva a decirlo. Que tú conoces a alguien que 50 años no lava... No. Ahora, No. me atrevo a decir el nombre de la frisita porque la frisita tiene nombre. Oh, tiene nombre. Wow. No me atrevo porque Se parece el nombre. Hay gente que... No, más bien que hay gente que la conoce que puede decir. Sí. Ah, esa es la... Ah, exacto. Es una tripita de tela. Wow. Tú sabes. ¿Pero Sí, qué sí, hace? ¿Dormir con esa tripita Sí, de tela? eso es así. ¿Y La cómo tú recibió sabes con- que no la lava? Porque lo dice. Porque todo el mundo le cuestiona por ese pedazo de... Es lo que le queda, de hecho. Si era más grande. La persona muestra una foto de original cuando era bebé y se la regalaron a lo que le queda. Dice, Yo está soy deshecho. ultramaniática con las sábanas de cama. Okay. De hecho, todas las compro blancas para poderle poner el detergente que ya tú sabes. Yo voy a vigilar a mi nieta que acaba de nacer y siempre le regalan frisitas nuevas a ver que no llega a los 35 años y yo con 80 y pico y mija, ¿y eso qué pasa? Eso no fue lo que te regalé. Exacto, naciste. exactamente. Wow. Sí. Wow. Espero que no. Hay un experto que se llama Philip Tierno, es un microbiólogo de New York University y dice que es peligrosito este asunto de no lavarlo porque la cantidad de hongos que puede haber en esa ropa de cama sin lavar es impresionante y causa muchas de las enfermedades de la piel. Claro. Así que nadie que pueda tener alguna enfermedad de la piel se sienta mal y que sea sinónimo de decir, es que no lavas tú. Tal vez al revés, tiene la condición de tanto que la lava. Pero él dice que en términos generales, el no lavar la ropa de cama va a hacer que tú tengas mucho hongo en tu frisa, sábana, almohada, que te va a empezar a afectar y a producir alergias. ¿Ok? ¿Tú crees que haya gente que se tira al medio y diga, es que yo soy de los que no la lavo porque el olorcito a mí, etcétera, etcétera, etcétera? A mí me gusta más el olor a limpio, ¿no les pasa a ustedes? Que cuando tú te acuestas mi esposa me ha sientes ese acostumbrado, olor a tengo que decir, mi limpio. esposa cada 2 semanas como mucho, cada 2 semanas lava todo. Yo, ¿me vas a lavar la frisa otra vez? Pues si 2 semanas, ahora es que huele bien.
2 semanas, no dije un año, 2 semanas. Pero dice, no, aquí hay que lavar y esto siempre tiene que estar limpio. Y la lava. Fíjate que Yo me siento a veces como un niño maltratado que eso. Sí. No te voy a decir lo que yo pienso. Sí. yo tengo tan mal olfato que no me doy cuenta de lo que estás diciendo. O sea que- ¿Cómo va a ser? sí, de verdad, no. Ni Yo una soy ni otra. malo, soy malo ni para de lavado ni que lleva tiempo que no se Exacto. lava. No, no, yo no, religiosamente todos los sábados, es más, a veces hasta 2 veces en la semana, porque necesito sentir ese olor Sí, a que huele lavanda. a detergente, exacto. A lavanda, que es lo que yo utilizo. Yo le echo unas gotitas de lavanda al agua. Ok. Y tú sabes lo que tú acostarte con ese olor a lavanda. De hecho, tengo una almohada de lavanda, que cuando tú te acuestas, la presión sobre la almohada bota olor a lavanda. Es que Ok. cuando yo me acuesto y empiezo a roncar inmediatamente, no me da tiempo a oler nada. Exacto, sí, O sea, sí. Yo caigo ahí. Luego el olfato se elimina y ¿para qué tener una almohada de lavanda? Ya, sí. Que no la Pues vas a en lo que disfrutar. me duermo, la huelo, la lavanda es terapéutica, claro. Yo no huelo nada. Es una almohada que tiene rotitos y tú presionas y bota lavanda. De hecho, yo la puse en Facebook cuando la compré. Ok. Y todo el mundo, ¿dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? Se agotaron rapidísimo, porque de verdad que es rico acostarse con un olor. Mira, yo prefiero eso a un olor a... Pero- no voy a decir lo otro. A richinchín. Pero fíjate lo que pasa es que a veces el olor a richinchín le da a la gente esto es psicológico. Sí. Una sensación de familiaridad y de confort. Exacto. Sí. Metiendo el tema profundo. Sí, Claro, sí. yo lo sé porque yo cuando llego a mi casa, cojo a mi gatito, yo le dejo una pieza mía y lo cojo acostado encima de mi pieza, Ajá. porque le La- gusta el olor a mamá. Claro. Mamá. A mamá o a lavanda. O sea, tú duermes en la almohada No. porque al gato le gusta la lavanda. No, él no está en mi almohada, es en una pieza de ropa mía. Ah, ok. Sí, porque le gusta el olorcito a mamá. Claro. Pero eso Y yo el lo ser lavo. humano, es igual. Es claro, los bebés de hecho, cuando uno sale de viaje, yo siempre le dejaba una batita, me decían, déjale una batita a los nenes. Es verdad, pero óyeme, 20 años sin lavar una sábana. Fíjate, el estudio está más fácil, es un añito nada más. Un año. Vamos a preguntarle. Sí, pero es que aquel lleva 50 años, dice. ¿Cuánto es? Este como 40 y pico. 40 y pico de Sí, años. sí. De hecho, si menciona el nombre, debe ser un prócer de Puerto Rico. Sí. Es una dama. Ok, pues, imagínate, Lola Rodríguez de Dios. Sí, y se la llegaron a lavar alguna vez y fue una cosa terrible, un trauma. Ok, De verdad. Sí, le dio Wow. una pataleta, sí. wow. Le dio una pataleta. Vamos a ver si descubrimos alguno esta mañana. 787-993-9700. Levantas la mano y admites, la encuesta es para mí porque yo también lavo la ropa de cama una vez al año, o tal vez 2 o 3, no sé, pero por lo menos una vez al año. A ver si estás en el renglón de este estudio. Y si te quieres quedar anónimo o anónima, pues lo puedes decir. Pero nos mata la curiosidad de saber si en la audiencia no habida hay gente que dice, mira, yo soy de eso, no la lavo nada en un año. Increíblemente el cuadro está repleto, Un tema muy 787-993-9700. profundo como este. Bien Tema profundo y que uno bien no sabe si, hay No. gente que no sabemos si se van a tirar. Ajá. Buen día. Buenos días. Buenos días. Ahí está. Ajá. Llevas un año, no lavas nada. No, quería contarle algo. Ajá. Cuando era pequeña, yo 7 años. Y a los 14 con esa frisita amada, ¿Ves? Llevaba 7 un día cogió mi hermano y mi papá me la escondieron. y te Y yo desvelaba. buscándole y llorando, pero a lágrimas tendía como si nos hubieran matado a alguien. Y si te hubieran dejado, la tuvieras todavía. Claro que sí. Fíjate. Se la tiraron al perro. Mira. Y el perro la hizo triza. Ven acá, sincérate. Yo sospecho que por eso, actualmente, tú eres de las que esperas un añito en lavar la ropa de cama. Tengo razón. No, ya me no. casé, ya hay que hacerlo bien. Pero ¿cuánto te tarda en lavarla? Cada un mes. Ok. Cada mes, ok. Estamos Cada obteniendo mes. algo. Si Está seguimos, bien. vamos a seguir obteniendo. Sí, poco a poco. Sí. Cada mes, dice. Cada mes, sí. Bendiciones. Hola, Amén. buenos días. Cuéntanos. Ay, bendito, pues yo la lavo cada un año y cuidado. Ahí está, la primera. ¿Qué? Eso es. Ay, sí, espérate, Moraima. Espérate, antes que digas que Ajá. yo tiendo la cama Ajá. con la limpia y qué sé yo. Ajá. Pero la de dormir la tengo escondida porque de esa tiene mi olor y esa es mi cochavita y ese es mi cocinija. Me dice, mamá, Dios mío. Mira. Ah, es la de arroparte, lo otro donde duerme.
Mira, y se me rompe y yo la remiendo. Y se me rompe. Y lo lindo es que cuando me voy de viaje me la llevo. Y una vez me la sacaron en el aeropuerto. Ay. Y mis hermanos me miraban así. ¿Y lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esa es mi cosita. Ok, ¿y qué pasa Se si... llama Boti. Pero si Mira. si te la lavan, ¿qué sucede? ¿No puedes Ajá. dormir? Me la lavan, eso está escondido. Pero si pasara, no, Sí, o sí, se te haría No, difícil. no puedo dormir, es que eso tiene el olor mío, de mi mamá, de mi papá, ya fallecieron. No sé, es como algo, sin mentirte, es como algo como muy especial. ¿Verdad? Ven acá, te voy a hacer una pregunta difícil. Y yo te tengo otra. Si tu esposo de sorpresa te lava esa sábana y te dice, mi amor, esta noche la sábana está lavada, ¿podría costarle el matrimonio? Se va de la casa. Se va de la casa. Se va de la casa, no Rayo. puede ser. Wow. Firme esta, te la Ahí que está, firme. está clara, está clara. Está Pero clara, mira, está yo clara. tengo otra duda. Cuando tú te levantas en las Se va de mañanas, la tú la escondes, la guardas o la En dejas una bolsa. en Y una nadie bolsa. sabe dónde está. En una bolsa. Nadie sabe dónde. En Wow. una bolsa que nadie sabe. No, esto es un A caso. veces me la llevo en el carro. A veces. Es que me la quieren botar y se me dijo. Sí, sí. ¿Por qué Se la razón? quieren ¿Tú, botar. de casualidad le tienes nombre? ¿Le tienes nombre? Buti. Booty se llama la sábana. Uti. Ay, O Dios. sea, esto es una cosa seria. Sí, sí. Lávala en 25 y después la usas otra. ¿Qué? Con este frito. Ay, es que uno no se quiere levantar. Ella tiene esa frisa en el bulto de emergencia ese que la gente prepara, que si hay un Ajá. terremoto y que sé Eso yo es lo qué. primero. En el bulto de Ahí emergencia está está. Booty. Ahí está. O sí. sea, ella duerme en el carro, después que Booty está, ella duerme en el carro feliz. No, después la ponen en una bolsa que eso encierra más el olor. Exacto. O sea, ya la sella en una bolsa. Pero es el olor de ella dice que es rico vuelo. Pero fíjate Qué qué rico cosa más huele. interesante. La amiga que les hablé hace un rato, Ajá. ¿Hace lo mismo? la de la frisa de 40 y pico, Sí. le llama Googie. Googie. Y esta Booty. Y está Exacto. Booty. Oye, va más o por menos, ahí. sí. Ya dijiste el nombre de la frisa. Ya dije Googie, así que Googie. la que la conocen por la Googie ya saben. Buen día. Buen día, bendecido. Amén, Amén. amén. Cuando yo era pequeña, como hasta los 13 o 14, si tuve una que si mi mamá me la lavaba, pues me molestaba y lloraba y después la arrastraba por todo el piso para que tratara de ensuciarse. Y al nivel de hoy, pues no sé qué fue lo que sucedió con la sábana, no sé si me la botaron o si yo me desprendí de ella porque bloqueé ese pensamiento. Wow. Pero al día de hoy, ya de adulta y casada, todos los sábados yo lavo la ropa de cama, aunque vuelva a montar la misma, yo lavo todo, ropa de cama, forros, sábanas, todos los sábados. ¿Viste? Mi esposa es de tu universidad. ¿Viste? Yo Sí, también. sí, Yo así. los sábados y hasta 2 veces a la semana, depende. A veces yo les ruego una semanita más, una semanita más. ¿Qué cuesta 2 semanas? Porque Pero lo que pasa es que no hay después ¿Sabes tú la lavas piel eso. muerta que hay ahí? Todos los Morena, días estamos mudando. Morena, están llamando damas que le ponen nombre a sus frisas y que llevan 1 año o más. Y que sin le lavarse. tiene un cariño terrible. Exacto. Mira, ya a mí me dio picor aquí en la espalda. Yo creo. Pero mira, ¿Qué? porque en lo que, si tú lo lavas, en lo que eso vuelve y agarra tu Exacto. olor. El olor, ¿cuánto tarda? Eso es otro estudio, eso hay que ver como en todo. Sí, buen día. Hola, buenos días. Mira, Moraima, olvídate de eso, porque uno anda con la muerte encima, con todos esos ácaros y lo que sea, y uno tiene que sobrevivir a esto. Ahí está. Yo tengo una almohada, que eso para mí es, ella no tiene ya ni forma ni nada, y pregúntenme, de verdad que no me importa, pero es mi almohada, y el que se atreva a tocar mi bendita almohada, tiene un problema. Y no la tengo que esconder, porque tienen que aprender a respetar que lo mío se respeta. Mira, es la almohada ¿Y está por con ahí? el forro. ¿La almohada con el forro o sola? Y no, la almohada con su forro. Ok. Pero porque lo que coge el olor es la almohada. El forro yo lo puedo lavar y como quiera la almohada tiene su olor. Pero muchacha, no hay nada como eso. O sea, siempre uno tiene algo que mi nieto es loco con estar conmigo cuando llega, tiene 6 años. Y 6, abuela, tú eres rico. Todo lo que tú tienes, pues imagínate. ¿Cómo yo voy a desprenderme de eso? Jamás. Pero tú lavas el forro, lo que no lavas, o sea, lo que no cambias es la almohada.
Tanto porque la almohada es la que le da la esencia. El forro lo puedo lavar, olvídate de eso. La almohada, ¿no? Es que es toda una ciencia. Sí, es una ciencia. La esencia es lo que sale de la me está dando una idea almohada. para Lucas, mano. Sí, La Me está dando una esencia idea. está en la almohada, en el olor. Voy a tener que secuestrar una almohada aparte y esconderla como están haciendo las mujeres. Wow. Qué cosa más interesante. Que esto. Lucas diga, yo quiero la almohada de abuelo. Ya, pues, sí, eso puede pasar. Sí. Sí. No la tengo Dios todavía, pero me están dando mío. idea, me están dando idea. Estas Mira, mujeres me están dando. mira. Un saludo a toda esa gente que. Wow. Pero la chica que la pone dentro de la bolsa y se la lleva a veces hasta dentro del carro. para que Dentro nadie se la del toque. carro. Eso está. Pero fíjate, ella dice que le trae recuerdos, esa misma chica de su mamá, de su papá, que ya murieron, Ajá, que también ajá. tiene como que un valor añadido. Wow, pero Ahorita viene Magdiel y se confiesa, papá. ¿Tú crees? Y dice, cada vez que vengo a hacer aquí las señales de los tiempos, dormí con la frisa desde que yo era chiquito. Ahora tiene una, tiene la suya, tiene la suya. Mira. Oye, gente,